La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de Diputados está a punto de aprobar la ley de extinción de dominio que tiene como objetivo luchar contra los narcotraficantes. Más información, nuestro compañero Sergio Valdés. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias. Es así, ya está prácticamente en el punto número 1 del orden del día de la última sesión de la Cámara de Diputados de mañana jueves. Esto se estaba buscando ya desde el Poder Ejecutivo con la intención básicamente de perjudicar el negocio de los narcotraficantes que, como sabemos, se enriquecen a través del tráfico de drogas, hablamos nacional e internacionalmente, y con esto sus bienes o sus propiedades serán, por decirlo de una forma, decomisados, y con esta ley de extinción de dominio, esto irá a parar a organizaciones benéficas o a entes que están necesitando. Esto es lo que decía el ministro de la Senat, Luis Rojas, que también enfatizaba la necesidad de esto para poder hacer una lucha frontal y poder erradicar este mal que es el tráfico de drogas. Esto va a fortalecer enormemente la lucha, no solo del Senat, del país, ya que es producto de entender que el narcotráfico no es otra cosa que un negocio que busca ganar dinero, y esta es la manera más clara de afectar al centro neurálgico del narcotráfico, que son los bienes. Por eso, una cuestión de patriotismo, les pido yo eso a los parlamentarios, que entendamos que este es el camino real para atacar a las estructuras criminales. Se hizo una modificación en todo este tiempo de estudios, debates y audiencias públicas con relación al tema, y es lo que pidió el ministro de la Senat, que es la modificación en cuanto a que estos beneficios o propiedades que tienen los narcotraficantes vaya destinado al Centro de Prevención de Fármacos Dependientes, que es una organización que no tiene un presupuesto fijo y que está trabajando en la prevención de los adictos y también de las personas que están ingresando a este mundo de las drogas. Al respecto nos habla el diputado Evero Velar. Es un consejo que tiene funciones bien establecidas en el artículo 69 en el marco de la prevención de la farmacodependencia y también el tratamiento de la farmacodependencia. Es una función sumamente neurálgica en el abordaje integral de la lucha contra el narcotráfico y que lastimosamente no venía siendo implementada por falta de recursos. Entonces creemos totalmente legítimo ese planteamiento y en ese sentido vamos a acompañar esa modificación. Se estuvo hablando hace unos días de las amenazas de muerte que recibió el ministro de la Senat, Luis Rojas, y básicamente es por este punto, la ley de extinción de dominio que está siendo impulsada por el Poder Ejecutivo para poder combatir a los narcotraficantes. Básicamente de ahí vendría también la molestia por parte de los narcos. Muchas gracias.